Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas, esta mesa de debate, reflexión y análisis que hoy está comenzando a acompañarte aquí en la pantalla de Bravo TV. Vos sabés, hace casi 200 años un fantasma recorría Europa. Hoy ese fantasma está recorriendo Argentina. Por eso este programa se llama Comunistas, una mesa en la que tendremos discusiones seguramente acaloradas. Tal vez tendremos puntos de encuentro también con un comité de camaradas realmente impresionante, de lujo, que irá cambiando, mutando también a lo largo de cada noche. Quiero presentarte a los camaradas que me acompañan hoy y como corresponde vamos a ir de izquierda a derecha. Así que, señor, ¿quién es usted? Buenas noches. ¿Qué tal, camaradas? Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista, activista del colectivo LGBTIQ+, así que zurdo y maricón. Muy bien, bienvenido, Esteban. Gracias. Zurdo y maricón, así lo vamos a poner en el Zócalo, ¿Cómo no? si es posible. Con gusto. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Fernando Rosso, mi nombre, periodista. La Izquierda Diario, mi casa, que hacemos hace 11 años. Escribo en Perfil también, hago radio y algunas cosas más. Bien, está más complicado el Zócalo en ese caso, pero bueno, algo vamos a encontrar. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está usted? Buenas noches, caballero. Mi nombre es Sergio Zabalza, soy psicoanalista y me gustaría hablar en este programa de la locura y del goce de la crueldad que reina en esta época. No sé por qué lo decís, sin embargo. Después te explico. Ok, perfecto, muy bien. Paso a la derecha ahora, no me malinterpreten, pero ¿cómo le va a usted, señor? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Raúl Timerman, yo soy de la fracción liberal del Partido Comunista. Me dedico fundamentalmente al análisis político, estudio opinión pública, consultoría, y creo que vamos a tener la oportunidad en este programa de plantear el escenario que se viene este año, que va a ser un escenario político caliente que ya empezó. Finalmente voy a la extrema derecha del peronismo en este caso. Bueno, hay algo de malicia quizás aquí, o no, esas cosas de la armonía preestablecida. Mi nombre es Julián Fava y estudié filosofía, traduje algunos libros, escribí algunos otros. Y como recién acaba de decir el camarada Juan, entre otras cosas soy peronista y de Platón. Acepto que me digan que son de otro filósofo. Muy bien, planteada ya, bueno, cuál es la compañía que tenemos para vos esta noche. Solo quiero decirte también que verás que todos somos caballeros, pero llegarán las damas. No va a ser hoy, pero llegarán las damas porque tenemos a Sheila Bilker, que va a estar con nosotros, también a Eugenia Milchestein y también a Mercedes D'Alessandro. Las esperamos, chicas, cuando ustedes gusten. Esta mesa está abierta para ustedes, como también lo está para vos. El primero de nuestros temas de hoy, obviamente, todo está tomado por las repercusiones de la marcha del miércoles pasado, la marcha de los jubilados, que fue acompañada y que fue reprimida fuertemente también, y la expectativa puesta sobre lo que sucederá el próximo miércoles, cuando la marcha parece va a ser bastante más masiva. La noticia de hoy es que el gobierno denunció a la jueza Andrade por liberar a los detenidos y va a pedir además su destitución. Estamos hablando de una denuncia penal por prevaricato, por encubrimiento del delito de sedición y también por omisión de los deberes de funcionaria pública. Va a estar a cargo de esta causa la jueza María Romilda Servini, el fiscal es Eduardo Tayano, y la primera pregunta que quiero hacerles a mis camaradas aquí es si corresponde hacer lugar a esta denuncia o no. ¿Quién empieza? Bueno, en mi opinión, esto forma parte del delirio de la administración libertaria, cuyo eje clave es degradar la justicia lo máximo posible. Lo que permite que un régimen neoliberal pase a ser un fascismo a secas es la destitución absoluta de la justicia. La justicia es el fundamento de la paz social, de manera que este intento de destituir a una jueza por un fallo, no porque la jueza haya incurrido en tal o cual conducta en su vida o respecto de otros colegas, no, por un fallo. Esto es gravísimo, esto ilustra a cielo abierto el objetivo de la administración libertaria, que es eliminar todo rastro de vida democrática en nuestro país. Yo, para sumar al delirio de lo que sea Sergio, pusieron mal el apellido de la jueza en la Primero denuncia. fue Delgado, ¿verdad? Delgado. O sea que la verdad que la jueza Andrade no fue denunciada originalmente. Me parece que es un intento de avance del Gobierno Nacional sobre la justicia, cuando obviamente lo que ponía en cuestionamiento a la jueza era el operativo, que fue un operativo desproporcionado, por supuesto, violento, que aparte detuvo gente, porque de los 114, 115 detenidos, ninguno era barra,
había gente que estaba tomando el colectivo, vimos la escena de estos chiquitos de 14 años que salían de la escuela. Creo que la jueza intentó poner un poco de orden y al gobierno le molesta mucho, tiene muchos problemas con la división de poderes, con la república, con las instituciones y obviamente fue a una denuncia que ha sido repudiada por todo el arco judicial en Argentina. Es un intento de condicionar a la justicia también para el próximo miércoles, porque digo, el próximo miércoles podríamos especular con que vuelva a haber detenciones, ¿no? Sí, pero fíjate, Juan, que hubo un juez que ya sacó una resolución que va a observar cómo se implementa el protocolo. Le pidieron que suspenda el protocolo, del protocolo de Bullrich, el conocido como antipiquetes, y dijo, no lo voy a suspender, pero voy a ir a participar para ver que no se dé la situación del miércoles pasado. A mí me da la impresión de que, obviamente, que la jueza no tenía argumentos para mantenerlos presos, básicamente. Claro. Le decían, ¿por qué me trajiste a este? Y no lo sé, lo enganché por ahí. Me da la impresión que es desde el caso Libra en adelante, que son errores que tapan errores, que tapan errores. Ahora con un poder que le dan a Bullrich demasiado fuerte para una persona que inclusive en las elecciones no le había ido tan bien. Después se incorpora al gobierno libertario. Y me parece que es otro error del gobierno porque la movilización del miércoles muy probablemente sea más grande que la anterior y no van a parar eso con este tipo de amenazas, ¿no? Y en ese sentido me gustaría sumar algo en el sentido de lo que están diciendo los compañeros que tiene que ver con las libertades, con la libertad de pensamiento, con la libertad de conciencia. Hay una nota interesante de Zaffaroni que publicó, creo que en el día de hoy, en la Tecla Enie, donde advierte acerca de este avance sobre el republicanismo. Y el día miércoles también va a estar acompañada, como estuvo la semana pasada, la marcha por sindicatos, por docentes universitarios. Quiero recordar que hoy y mañana los docentes universitarios, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, estamos llevando adelante un paro por 40 y 48 horas. Y acá están todos los sindicatos docentes y no docentes unidos en un frente que uno podría decir en virtud de defender no solo la universidad pública, sino los avances que este gobierno ha querido llevar adelante desde el año pasado, desde el arancelamiento de las universidades, quitar la responsabilidad nacional sobre las universidades, es decir, pasarlas a las provincias. Y un dato, digo, en este contexto de ataque a las libertades y de pauperización de nuestra sociedad, los docentes universitarios hemos perdido, desde que asumió Milei, el 70% del salario. Digo, ¿no? Digamos, es un dato, este acompañamiento de los jubilados se da en un contexto más amplio. Coincido con los compañeros, hay que ver cómo sigue esto, y ahí es para, tener en cuenta que Bullrich se está radicalizando y el gobierno está radicalizando en un discurso en este ejercicio de la crueldad, de la violencia. ¿Raúl? Sí, yo no creo que se esté radicalizando, yo creo que es así, que siempre fue así, que la campaña fue así. Acá pasa algo desde el punto de vista de la opinión pública que es interesante. ¿Qué valora el votante de Milei? Primero tengamos presente que Milei ganó las elecciones y en el balotaje sacó 3 millones más de votos que Sergio Massa. O sea, lo eligieron a Milei presidente. Algo pasó antes por lo cual Milei fue el elegido para ser presidente. Nosotros creemos que fue la canalización del que se vayan todos, apareció Milei y era una manera de canalizar ese que se vayan todos. Ese votante, el que votó a Milei, ¿qué valora? Dos cosas, el orden y la estabilidad. O sea, mantener el orden es un paradigma que este gobierno tiene que seguir para seguir manteniendo el apoyo de sus votantes. ¿Eso no importa el precio? Bueno, importa el precio, por supuesto. Si vos me decís si muere una persona, no. Algo pasó por lo cual te imaginás que si la jubilada que se cayó para atrás se desnucaba, esto era un desastre. Claro. Seguramente hubo una mala praxis en el momento de disparar eso. Seguramente la actitud debería ser: vamos a investigar si hubo una mala praxis, se llevará a la justicia, pagará las consecuencias, etcétera, etcétera. Pero no quiero puntualizar eso. Quiero que se entienda que para el votante de Milei está bien que se quiera mantener el orden. No nos olvidemos que este programa se llama Comunistas porque para Milei y su gente todo el que piensa distinto es un zurdo de mierda, un empobrecedor. Comunista. Así es, un empobrecedor. Ese orden que menciona Raúl, ahí entra el tema de la locura, porque un orden se supone que es respetar al otro.
De esa manera se puede más o menos convivir en forma sensata. Lo que tenemos hoy, en este orden muy entre comillas, es la marcha hacia una desigualdad abrumadora, con lo cual jamás va a haber paz, jamás va a haber orden. Todos sabemos que cuanto más desigualdad, eso retorna de una manera violenta. A mí me llama la atención gente preocupada por la seguridad que proponen políticas que producen una desigualdad pavorosa. En esta ciudad vale simplemente caminar unas pocas cuadras para ver toda la gente en situación de calle. Si esto es orden, esto es parte de la locura que propone esta administración libertaria. Fíjate que en esta dinámica, digo, de acelerar en las curvas, digo, un día acelerando en las curvas despistás, o sea, no que siempre quedás. Bueno, venimos hablando de errores no forzados de este gobierno que se viene acelerando. Fíjate lo que pasa este miércoles, ¿no? Después del miércoles pasado, la violencia que hubo, el gobierno no solo redobla la apuesta agitando un operativo de seguridad de las mismas características, sino que políticamente en el Congreso convoca una sesión inesperada para tratar el decreto del Fondo Monetario Internacional, del nuevo endeudamiento con el fondo, que todavía no tuvo tratamiento en la comisión bicameral, o sea que hoy esa sesión está convocada ilegalmente. Es una provocación para tapar también el trabajo de las comisiones que tenemos martes y miércoles en el Congreso para crear la comisión investigadora de la criptoestafa de Libra. Entonces uno dice, bueno, en lugar de tratar de ordenar un poco, el gobierno desordena, porque ¿qué va a pasar con esa marcha? Nosotros ya hemos visto en otras ocasiones debates parlamentarios sobre el Fondo Monetario Internacional. El pueblo argentino sabe lo que es un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario, las consecuencias que tiene. Esto alimenta una marcha más masiva en un contexto donde la ministra sube la apuesta, vuelve a amenazar con un operativo bastante fuerte y a su vez descoloca al sistema político, porque uno dice, si el Pleno del Congreso votó que martes, porque está votado aparte, no fue convocatoria de alguien. Se votó en el Pleno que martes y miércoles discutimos la Comisión Investigadora de Libra. Y en el medio del gobierno, faltando a su palabra y a lo que votó el Pleno, mete este debate del Fondo Monetario en el medio, con una incertidumbre también sobre qué va a pasar con eso. Sí, pero fíjate una cosa, es verdad lo que vos decís y lo que él dice también, lo que dice Sergio cuando habla de orden. Pero hablan de un orden en una sociedad ordenada, en que una no sería sociedad esta. justa, Claro. que no es esta sociedad. Esta sociedad está totalmente fraccionada, con mitad y mitad, con gente que piensa muy diferente, muy diferente. Es muy difícil llegar a acuerdos. Lo más sencillo, si va a haber una manifestación, es ponerse de acuerdo sobre los límites que la manifestación puede utilizar y asegurar la paz en la manifestación, garantizando la protesta. Pero ese acuerdo debería darse entre quiénes. Entre el gobierno y los manifestantes. Pero no eso, parece haber un diálogo ahí. no solo no parece haber un diálogo ahí, hay un nivel de violencia en la sociedad argentina que no tiene que ver con la inseguridad, porque el nivel de violencia el miércoles no se vio solo en la calle, se vio adentro de la Cámara de Diputados también. Sí, pero a mí se agarraron a trompadas dos diputados. Discúlpame, Raúl, ponerlo como un problema de la sociedad, lo del miércoles pasado. Lo del miércoles pasado fue una provocación dirigida por la Fuerza de Seguridad, pensada por Bullrich, planificada por Bullrich. La sociedad, no sé, que es como una abstracción igual, ¿no? Los que estaban ahí, la señora que estaba ahí, primero va a hablar con un policía y le mete un palazo. Claro. O sea, no es que hay una violencia de la sociedad. Después hubo una defensa de la gente, que yo llegué 5:30, estaba tratando de llegar, y había gente que se iba para Plaza de Mayo porque no se quería retirar. La represión fue dura también porque la gente no se quería retirar, con una legítima resistencia, que incluyó piedras, que incluyó todo ese tipo de cosas que se defendían de un ataque, digamos, coordinado de gendarmería, de lo que vos decís de la señora. Estamos viendo qué pasa con la vida de Pablo Grillo. Sí. O sea, que estuvimos a esto. Pero pensás, me Raúl, parece que ahí plantear que un problema social general me parece como diluir un poco la responsabilidad. Este hecho. Pero la manifestación hecho fue planificado desde el ¿superó Estado algún límite que no debió superar? No lo sé. No lo sé, la verdad que no lo sé. No estuve ahí, por lo que vi en televisión, se veía
Se estaba iniciando, ¿no? Primero la represión arranca muy temprano, a las 4 de la ¿Qué tarde, para televisión? Y cortar. había mucha Claro. ¿Cuál provocación. televisión? Porque si me Había daban La mucha- Nación eran todo barra brava. Me parece que hay como dos niveles. Uno es el nivel del orden que este gobierno quiere imponer respecto de la protesta social, que es el discurso de no hay más piquetes, de que estamos nosotros, no hay más piquetes en la Argentina. Y otro nivel es el de la violencia larvada, que efectivamente hay en la sociedad. Una sociedad con una desigualdad profunda, con gente, digo, familias durmiendo en las veredas, con pavadas, pero influencers, tipos o jóvenes que muestran guita en las redes, digamos, a una sociedad de la obscenidad, una sociedad de la crueldad, de un ejercicio de la crueldad de los que más tienen respecto de la desigualdad que crece. Eso sí genera violencia. Y uno lo palpa en la calle, uno que digo, yo que tomo bondi, pero ¿sabes qué subte, pasa, etcétera. Julián? Si Son fuimos como todos, dos nadie niveles. fue. Claro. Exacto. Si fue la No, por sociedad eso y fuimos digo, todos, por eso nadie digo fue. que hay dos niveles No, de acá análisis. alguien que fue, se Hay llama dos Patricia niveles. Bullrich. Coincido absolutamente, por eso digo que hay dos niveles. Uno es... Pero vamos a hablar de una eh, sociedad que ya existía. Sí. Ya existía antes. Vos fijate, cuando nosotros hacíamos los grupos focales con gente que decidía votar a Milei, que era difícil explicarse por qué, pero ellos lo explicaban por qué votaban a Milei. Ellos decían, me hablan de Estado presente, me hablan de la patria es el otro. Yo no veo el Estado, conmigo no se hizo nunca presente, a mí me maltrataron, yo no soy la patria para ellos, yo estoy harto, esto así no puede seguir, yo voto a Milei y que sea lo que Dios quiera. Claro, y Era en eso eso, estamos, y ahí que estamos, ¿no? y estamos Claro. en que es lo que Dios Está haciendo quiere. Que sea lo que la fuerza Ahora, del cielo. perdón, Y fíjate Raúl, que pero- paradójico, no estamos hablando del tema de fondo, que son jubilados ganando Claro. 300 lucas, sin remedios, Claro. y con una situación desesperante, porque la jubilada que se desploma, nosotros salimos, algunos diputados y diputadas, cuando sentíamos desde adentro del recinto los estruendos, que en general no se sienten. O sea, imagínate lo que era el operativo represivo temprano, estábamos discutiendo a las 4 de la tarde Bahía Blanca, salimos, nos hicieron un cordón para que no llegáramos a la plaza, y esa jubilada estaba con nosotros, porque es de las que marcha todos los miércoles. Y dice, le pegó con un palo, era su bastón. Eso, ¿cuántos bastonazos le pegó al policía? No, era su bastón. Mira, Sí. no le pegó a nadie. No solo eso, sino que ella aparte les habla con mucho cariño, porque intenta apelar, los intenta interpelar. Claro, les dice, les vos habla no como tenés sus hijos, abuela, claro. no tenés abuela, vos también te vas a jubilar, vos cobrás 700 lucas, ella cobrará Busca 300. conmoverlos. ¿Y se acuerdan Claro. del policía baleado? La primera versión. Sí. Hay un policía baleado. Sí. Muerto. El Llegaron que a poner decía, que estuvo el muerto. que decía Florencia Es que Arieto. es Claro, Arieto claro. y Bullrich también, tenemos un policía baleado. Bueno, desapareció ese policía en parte porque tenía perdigones de bala de goma de sus propios compañeros. O sea que después... Que igual estaban usando bien sus armas. Bueno, ¿no? también, Ok. pero bueno. En fin, pensaba, Raúl, a propósito de lo que decías antes, de que en el ejercicio del poder uno puede elegir tratar de resolver conflictos o profundizarlos. En Así este es. caso, bueno, el gobierno parece elegir profundizar determinados conflictos, ¿no? Además de criminalizar la protesta, señalar que si uno tiene una afiliación política, esa protesta no es legítima, deja de ser legítima porque sos kirchnerista o sos de izquierda o respondés a algún tipo de colectivo. Por eso insisto en el sueño ahí del fascismo, del autoritarismo, de ir sobre la libertad de conciencia. Le pasó lo que le pasó porque era un militante, no era Claro. un simple fotógrafo, era fotógrafo militante. Y si era militante- Apela a lo peor de la historia Y argentina. si era eso. militante, tiene que bancársela. Esta es la idea, ¿no? Quiero rescatar, me dieron un micrófono porque dicen que hablo muy bajito. Bueno, Y porque te queda bien, además. Bárbaro, muchísimas gracias. No, quiero rescatar la responsabilidad social que hay en la violencia y que está muy bien, por otra parte, destacar también los funcionarios cuando exacerban esa violencia. Los seres hablantes, los seres humanos, somos muy violentos. Y a diferencia del resto de los bichos que andan en el planeta, nuestra característica es que todos tenemos algo de crueldad. Un gobierno fascista exacerba esa crueldad. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama la solidaridad negativa, por la cual alguien se somete a la miseria siempre y cuando a mi vecino le vaya peor. Esto es lo que está funcionando hoy en la sociedad argentina y de la cual se hacen provecho todos los gobiernos neoliberales, y cuanto más cercanos al fascismo están, esto se nota más. ¿Me dejas un asterisco, Juan? Sí, por porque favor. vos preguntabas. Hay experiencias ya de esto a nivel internacional, una muy cercana que es la experiencia de Brasil con el bolsonarismo. Hay dos investigadores que escribieron un libro que se llama Brasil Autofágico, sobre la experiencia de Bolsonaro, y dicen, hay gobiernos que gobiernan a través de la contención y hay gobiernos que gobiernan a través de la crisis.
Es decir, profundizando la crisis, sobre la crisis y generando crisis. Mientras los otros tratan de contener la crisis y de ver qué pasa. A mí me parece que este gobierno se está mostrando como que es de este tipo y por lo tanto el concepto de que es partido de orden se pone en cuestión. Claro. Porque el otro día se generó un desorden para dar la idea de orden. Pero cualquiera que estaba por ahí se da cuenta que el desorden lo estaban generando las fuerzas de seguridad. No la gente, digo la gente. Pero había que estar ahí, para darse cuenta de eso había que estar ahí. Probablemente se impone una discusión después sobre la lectura de eso, pero no es que se mostró, lo logramos ordenar. Fue un caos la ciudad hasta la noche, hasta los cacerolazos, la solidaridad de los automovilistas, que mostraba que algo había impactado esas imágenes de la jubilada, de Pablo Grillo. Entonces me parece que esa idea de que es el partido del orden... el orden antiinflacionario, perfecto, creció un poquito la inflación. O sea que después de 14 meses de caída del consumo, la inflación vuelve a crecer. O sea, me parece que todas estas, Libra, el tema de corrupción, todo esto empieza a mostrar una cierta pérdida de control de esa idea de que, por eso creo que Bullrich trata de, acelerar más en... Y lo que te puede pasar en cualquiera de estos operativos tan brutales, que es Pablo Grillo, que algunos incluso hasta llegaron a decir que eran daños colaterales, ¿no? Claro, sí. Deshumanizando. Digo, no sé qué pensaba hacer o qué narrativa pensaba montar el gobierno a partir de la marcha. Seguramente esto de el orden impuesto tras generar el desorden, lo de Pablo Grillo tuerce y le cambia el sentido al debate público. Porque yo no sé si los votantes de Milei están o no de acuerdo, probablemente muchos de los votantes de Milei estén de acuerdo con que se reprima. Ahora, que el gobierno no pudo hacer el uso político que quería hacer de la represión el miércoles a costa de una persona que se debate entre la vida y la muerte y que ha tenido un ataque muy grave y lo que vos decías antes de la jubilada, que podría haber sido también otra tragedia allí, pero se desvió el rumbo de ese debate que quería implantar el gobierno, de sacarle el máximo, el jugo a esa represión brutal que tuvo el miércoles. Hubo dos encuadres que se le dio al hecho. Digamos, si uno miraba los distintos canales de televisión, el propio miércoles a la noche y después el jueves y después el viernes, se encontraba con dos encuadres. Con Sheila Bilker, ¿qué hicimos? Esos dos encuadres, jueves y viernes, los testeamos en la opinión pública. Uno de los encuadres fue una marcha violenta liderada por Barra Bravas. Lo tenemos en algún lado, es muy interesante la placa de esto que estás contando, Raúl. Tal vez la podemos compartir porque es muy gráfico cómo se ve esta división casi 50 y 50 de la que hablabas, ¿no? Para entender qué pasa con la opinión pública. Fue una marcha violenta liderada por Barra Bravas, era el encuadre del gobierno que justificaba la represión. ¿Cuál era el encuadre del otro lado? Fue una represión injustificada por parte de la policía ante un reclamo legítimo. Esos eran los dos encuadres que había. Y entonces preguntamos, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor su opinión sobre esa manifestación? Y vos fijate, 48,4, 48,7, mitad y mitad. Completamente 50 empatado. y 50. Y vamos ahora, en función de qué votaron en las elecciones generales. Fue una marcha violenta liderada por Barra Bravas, el 89,9 de los que votó a Milei y el 79,7 de los que votó a Bullrich. En primera vuelta, ¿no? No, en la general. Claro, después no la pudieron votar más. Sí. Después no la pudieron votar porque Bullrich quedó afuera. No, porque siempre se habla del 56%, entonces... Fue una represión injustificada por parte de la policía, un reclamo legítimo, 97,6, prácticamente el 100% de los que votaron a Sergio Massa. Y acá hay algo interesante, que es el 16,1 de los que votaron a Bullrich adhieren a eso. No nos olvidemos que Bullrich era el candidato del PRO. Claro. Y el PRO formaba parte de una coalición, etcétera. ¿Ese 16,1 no serían originales de Larreta, Raúl? No, bueno, de ala más blanda podían llegar a ser radicales. Lo de la filosofía muy digamos, interesante. podían ser coalición cívica, podían ser gente de Macri, etcétera. Pero yo quise graficar una cosa, quiero tomar de manera gráfica una frase que dijo Cristina, que yo creo que hay que tenerla presente, que es: le dieron vuelta el reloj de arena a este gobierno. Y lo trajo y tiene arena violeta. No es un montón. Es kriptonita. Es muchísimo esto. Bien, efectivamente pasó lo que vos dijiste. El gobierno entró en una fase declinante que la está tratando de frenar por todos los medios. Claro. Pero ¿dónde empieza eso? Empieza con la cripto,
Es verdad, algunos dicen Davos, que, ¿no? que con Davos, pero la cripto de esa gente que votó a Milei, que votó a Patricia Bullrich, que tuvieron 30 más 24, 54 puntos en la general, 13 puntos encuadran lo de la cripto en una estafa. 13 de esos 54, pero cuando vas a la aprobación de gobierno, a la imagen de Milei, etcétera, solo 3 puntos de esos 13 se dan vuelta. Le bajan los votos a Milei y les ponen los Pasa que votos a tampoco la hay nadie que oposición. recete eso, Claro. Raúl, porque Para el 10%, la oposición está súper dispersa claro, también. para el 10% restante, la oposición no es una alternativa. Claro. Esta oposición para el votante de Y la Milei. estafa no sería tan grave. Es una estafa, pero bueno. Pero bueno, en la medida Siga. que haya estabilidad económica, en la medida que el dólar esté frisado, por eso si se pierde la estabilidad económica, si aumenta la inflación, si el dólar se dispara, por eso la desesperación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si eso sucede, sí esos 10 puntos adicionales y más lo van a abandonar a Milei, pero no se van a ir a la oposición. Ahora, Se van al que se vayan todos. Vos es que a mí me impresionó que Capaz que no cuando, tan mal. cuando salimos nosotros afuera del Palacio, se lo contaba hoy a otra diputada, había gente que entró venía de Estación 11 y ahí no había operativo, entonces llegaron algunos trabajadores, gente suelta, digo, había de todo un poco. Y en un momento estábamos nosotros en el medio de un canto de que se vayan todos, no sé, en la plaza que vos también. estuviste de lado de la En la plaza. plaza también. Me impresionó porque, bueno, a mí me tocó el 2001, como a todos, generacionalmente muy de cerca, ya militaba en política y la verdad que me impactó eso. ahora, perdón, quisiera volver sobre el gráfico un minuto más, sobre todo por esta torta que está como partida a la mitad, exactamente a la mitad. Sí. Raúl, esto es que, digamos, los votantes de una y otra fuerza no se movieron en estos meses, en este año y pico de gobierno, Sí, se movieron, quedaron ahí. Se movieron porque Milei en este momento tiene una imagen menor al 48,7 de los que dice fue una marcha violenta liderada por Barra Brava. O sea que hay gente que no tiene buena imagen de Milei y que entra ahí adentro. O sea, porque esto le da resultado al gobierno, le da resultado en la opinión pública, ese es el punto. Y lo que hay que investigar es qué pasa que esto le da resultado. Pero le da Porque resultado- aquello que considerás que es tan aberrante le da resultado en la Pero opinión le da creo que resultado le en dé alguien más que en resultado. su propio público, digo, capta más... No, no se amplía. No, La imagen claro. positiva es más baja que está en 46, 47 puntos. Ahora, hay un ahora. cambio de época notable. En cualquier otro momento de la historia argentina, un gobierno en un año y medio, con el ajuste que llevó adelante Javier Milei, con las políticas regresivas de Javier Milei, hubiera perdido mucha más imagen. Digo, hay algo desde el punto de vista casi cognitivo, Sí, hay algo. casi de El aprehensión pasado. de la realidad, digo, que El espejo retrovisor. Hay algo que el venía espejo de retrovisor una también, locura no, inflacionaria no es que era solo- insoportable. no es O sea, no es solo- y la fragmentación de la oposición, etcétera. Digo, son números que son realmente Sí. notables respecto de la aprobación que aún hoy tiene el gobierno de Javier Así Milei. es, Digo, efectivamente mirá, yo estoy creo que de el acuerdo. ajuste Pero vos fijate que solo 2,9 no opina. Bien. O sea, la gente opinó sobre este y caso. supo lo que pasó. Y, se enteró. Digamos, se enteró. Hubo canales que dieron una versión Claro, de lo que otros pasó. otros. El sesgo de confirmación existe. Sí. La gente mira aquello que le confirma lo que cree. Y la gran El batalla hecho es la que- batalla por la verdad. Absolutamente. En este Totalmente, momento. sí, ¿no? es Sí, pero eso. yo retomo una cosa que decía Raúl de la economía. Porque generalmente el tema de la opinión pública lleva un desfasaje, ¿no? O sea, no es que inmediatamente tenemos y podemos prever No. lo que está pasando. 2017, 2018, cuando Macri reelige, se decía Macri se queda 20 años, se escribieron libros sobre la nueva época que se abría con Macri. Macri, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, paréntesis, ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional funcionó en ningún lado nunca, jamás. No sé por qué va a funcionar que no sabemos de Acá qué se por lo trata. menos. Pero supongamos que vienen los fondos del fondo y tienen puente y todo eso que se dice. También se decía lo mismo del tema de la opinión pública. Yo creo que hay otras dinámicas como la de la economía. Si uno ve los dólares en el Banco Central, no sé cómo harían para mantener el dólar planchado, por más incluyendo los dólares que le manda el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si incluimos todo eso en el cuadro, más lo político, más la percepción social, me parece que es un gobierno que inició efectivamente un Vos declive. decís Yo lo que quiero va a retomar pasar. lo que traía Julián a propósito de que en ningún otro momento en nuestra historia democrática hubo tanta violencia, tanta grieta.
porque hubo una pandemia y en todo el segmento joven, el segmento más joven, hubo repercusiones notables. Para los púberes que votaron en el 2023, a fines del 2023, fue una tragedia. Pensemos que esos chicos que necesitaban salir estaban encerrados y luego ganó un sujeto que se la pasa gritando libertad, libertad. En chicos con cuerpos adultos pero con una psique todavía en formación, esto tiene consecuencias y digo que fue una tragedia porque lo que trajo la pandemia fue el encierro y la adicción a las pantallas. Hoy este gobierno libertario pide bajar la impunidad a los menores y al mismo tiempo les permite a los menores de 12 años intervenir y apostar en el mercado bursátil. Esta es pero no decidir sobre su identidad. Y no decidir sobre identidad. Es decir, todo lo que tenga que ver con el estudio, con el esfuerzo y con el trabajo está degradado. De manera que, bien, tenemos un campo social muy deteriorado en lo que hace al reconocimiento de los valores. Sí, este es el estado actual de la opinión pública, por lo que decía Fernando. No quiere decir que se va a mantener así. En la medida en que el sistema se va degradando, pero indudablemente si uno analiza Milei actuando, Milei triunfa cuando agrede, cuando insulta, cuando descalifica, pero es terriblemente débil cuando se tiene que defender. Y eso lo vimos con el tema cripto. Claro. No encuentra argumentos, no hay manera en que pueda defenderse. Dio una Así entrevista... que no es bueno las entrevistas, decir que no es bueno. No, con Jonathan Viale dio una entrevista donde tuvo que salir Santiago Caputo en defensa y encima esa defensa lo perjudica. Ahora, tampoco parece tener ningún buen defensor, ¿no? Digo, más allá de los periodistas que lo defienden, digo, ningún vocero del gobierno parece ser el defensor adecuado para salvar al presidente en esta situación. No tiene vocería. Vos fijate que el gobierno que antes era de Javier Milei y Victoria Villarruel se convirtió en el gobierno de Javier Milei y Karina Milei, y son ellos dos. El hombre más político que tienen, que uno debería pensar que podrían utilizarlo, es Guillermo Franco. Digamos que si uno gobierna de esa manera, busca un determinado tipo de negociaciones, un hombre que está, no sé, vos lo sabrés. Está muy devaluada la palabra de Guillermo Franco, porque también en todo lo que fueron las negociaciones de las leyes del gobierno nunca se cumplió nada de lo que comprometió, ¿no? Digo, esto en la negociación política ha habido compromisos y por eso algunos sectores políticos acompañaron la ley bases, la ley del paquete fiscal y los vetos a las leyes de universidad y jubilaciones. Pero Franco venía con la valija, parecía el meme de los Simpsons, ese que el abogado que abre la valija y no había nada. Exactamente ese es Guillermo Franco. Ahora y le vaciaron la valija varias veces. Y le vaciaron la valija. Te agrego Juan, eso aparte. Un elemento para incorporarlo porque ellos le dan mucha importancia, que es la pérdida de control en redes sociales, ¿no? O sea, con el tema Libra, con el tema jubilados y jubiladas, con el tema Libra se borraron 48 horas. Había que presentar un habeas corpus para encontrar al gordo Dan porque no aparecía por ningún lado. Ahora, se borraron todo. ¿No se replegaron y están tuiteando para ellos mismos? Bueno, quizás. ¿No es un poco eso? Quizás, pero no es esa dominación del territorio como ellos pensaban que la tenían. Sobrevalorado también. Sobrevalorado el tema redes. Sí, fíjate que cuando fue 24 de marzo, las redes hicieron un video con el Tata Joffre, una vergüenza. No duró nada el video de las marchas del 8M. Las marchas universitarias tampoco. Las marchas universitarias masivas tampoco. Y entonces ahí no hay red que aguante esa realidad social. Pero ahora, inclusive en la batalla propia de redes, ante esta cuestión tuvieron resultados adversos en términos de like, de gente que comparte, de buenas interacciones. Y para ellos eso es muy importante. Yo siempre digo que lo más demostrativo, no sé, perdón que lo ponga en primera persona, pero yo soy socialista y soy activista LGBT, por lo tanto se imaginan ustedes que la cantidad de agresiones que recibimos en redes sociales, desde amenazas de allanamiento, me han puesto, está yendo la Policía Federal a tu casa a allanarte para buscarte los pendrive y los discos duros, supuestamente vinculando, como hizo el presidente en Davos, homosexualidad con pedofilia, con pornografía infantil, barbaridades. Una vez uno tuiteó que me había visto, ¿estabas bien hoy con tus sobrinos en tal esquina? O
sea, bueno, ese tipo de cosas. Sí. La verdad que yo salgo a la calle y, por supuesto, no soy tan conocido, o sea, no es que me para la gente, pero a la gente que me reconoce en general, la experiencia es totalmente distinta, o sea, no es hostil, es de reconocimiento, de alguna diferencia, hay gente que dice, mirá, no sean tan opositores, traten de colaborar. La mayoría de la gente que se acerca es porque tiene un sesgo de apoyo, pero si yo tuviera en mi vida cotidiana que vivir lo que pasa en las redes sociales, no podría salir de abajo de la frazada, ¿no? Entonces hay una sobrevaloración también al mundo de las redes y lamentablemente parte de la política compró ese buzón, porque la política sigue siendo contacto humano y sigue siendo vínculo personal y sigue siendo refrendar lo que uno dice en público en el mano a mano. Cuando uno se encuentra con alguien y esa persona ve que efectivamente lo que decís en una red social o lo que decís en un discurso en la cámara es la forma en que vivís y lo que es tu vida, ganás ahí muchísimo. Y eso es la Fíjate que la política. movilización se organizó de los hinchas de fútbol, que tiene mucho más que ver con eso que con las redes sociales, aunque también se popularizaron por las redes sociales. Pero quiero decir, penetró, esto también para pensar en términos de opinión pública, penetró en un lugar, sacando la idea de que no fueron esencialmente barras, de que eran hinchas de fútbol. Todos los periodistas deportivos que conocen de esto y que estudian se dieron cuenta de que ahí no había barra. No había barra. Cualquiera que va a la cancha se da cuenta de que ahí no había barra. Lo que se demuestra que tampoco van a la cancha, ¿viste? Porque cualquiera que va a la cancha sabe dónde hay barra y dónde no hay barra. Salió de esa sociabilidad distinta a la de las redes y que la defensa de una causa en ese tema jubilado o jubilada penetró en un lugar donde en general la política no entra tan fácilmente. En el tema del fútbol, el lenguaje testimonia que este país habita fútbol más allá de que a alguien le guste el fútbol o no. Nuestro lenguaje dice, no me dio pelota, me la clavó en el ángulo, le falta un jugador. Son todas frases que el lenguaje testimonia de manera cotidiana, más allá de que te guste o no te guste el fútbol. El gago del Kremlin, lamentablemente, yo soy hincha de Boca, pero le pusieron así, el gago del Kremlin. Como que no le estaban saliendo bien las cosas. Mirá que estamos primeros ahora. Bueno, vos sos estamos botero, pero primeros. qué sé yo. Me reí. Y sí, nombrabas hace un ratito, hablabas del gobierno que empezó siendo el gobierno de Milei y Villarruel y hoy es el gobierno de Javier y Karina. Así es. ¿A qué está jugando Villarruel hoy? Porque se diferenció después de la marcha del miércoles pasado. Bueno, se diferenciaron Villarruel y se diferenció Jorge Macri. Dijiste Jorge Macri se diferenció, ahora me contestás, pero me gustaría ver a Jorge Macri y cómo establece una diferencia con respecto a la mirada del gobierno sobre quiénes fueron a la marcha del miércoles pasado. A ver, míralo. Lo que yo noté eran grupos bien organizados para sembrar el caos de manera salteada. Foquismo, ¿no? Estar Exacto. en una esquina, estar en otra Tal esquina. cual. Pocos grupos. Grupos pequeños que se movían muy rápido, prendían un contenedor en un lugar, agredían a la policía en otro, se iban moviendo, sobre todo una vez que cruzaron la 9 de julio. Me parece que ahí se dispersó, llegaron a la Plaza de Mayo. ¿Creen que hay sectores del peronismo, del kirchnerismo o sectores políticos fogoneando esto? Porque naturalmente alguien no va y arroja cascotes Yo no, al Congreso no creo que o a los policías porque sí. Yo no creo que ningún espacio político democrático esté detrás de ese tipo de violencia. Lo que yo... Bueno, es una declaración fuerte, ¿no? Si uno la compara con la posición del gobierno nacional. ¿Cuál es el juego de Jorge Macri en este caso? ¿Por qué dice lo que está diciendo? Porque no arregló con la Libertad Avanza en la ciudad, básicamente. No quiere arreglar. No quiere arreglar, en provincia ya arreglaron. pero Lo en ciudad único no. que les queda es Pero, la ciudad. perdón, Raúl, un apoyo elíptico a la jueza, ¿no? Digo, Claro. ante una denuncia del Gobierno Nacional en el Consejo de la Magistratura contra la jueza, esta declaración de Jorge Macri, digamos, le da verosimilitud a la liberación de los 114 detenidos que no tenían ningún tipo de organización. Igual dice, había grupos organizados Sí, que parece- agredían a la policía, o sea, el matiz Sí, es sí, como pero no- hay que hacer una fuerza, ¿no? No, pero qué fuerte. da a entender que esos grupos podrían ser provocadores. Claro, podrían ser claro. como Bueno, tarea puede de ser, Patricia, puede ¿no? ser. Eso Ujú. se Puede parece ser. bastante a la accionar de Patricia Bullrich, lo que está describiendo. Bueno, creo que le salió a contestar de alguna manera Patricia Bullrich. No lo tengo presente en este momento. Pero este gobierno que está pasando por este trance va a tener que enfrentar 24 elecciones simultáneas a diputados nacionales. ¿Cómo va a ser para hacer eso si entra en esta situación de declive, si tiene
tanta dificultad en el interior del país para conseguir candidatos. No tiene candidatos en el interior del país. No sé qué pasará en Santa Fe. Nosotros pero... abrimos el calendario electoral ahora el 13 de abril y el principal candidato de La Libertad Avanza es el conductor del noticiero del mediodía de Rosario. ¿Y cómo le va? ¿Mide bien? Sí, mide bien. Es verdad, mide bien. Bueno, Sdero en Chaco llegó a un acuerdo y les da un diputado, digamos. Sí. Están buscando acuerdos con los oficialismos en los distintos lugares. Sí. Ahora no pueden vender candidaturas, ¿no? Ahora tienen que comprar candidaturas. Claro. Ahora es algo interesante lo que pasó con... ¿Qué le está pasando al PRO? Le está pasando lo mismo que en su momento le pasó al radicalismo, le está pasando lo mismo que le pasó al peronismo. El PRO perdió identidad. Vos fíjate una cosa. El PRO formaba parte de una coalición, se llamaba Cambiemos, Juntos por el Cambio, algo así. Esa coalición era el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, había un grupo del Partido Socialista también. Bien, esa coalición lleva 2 candidatos a presidente, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Los 2 los pone el PRO. Ninguno de los 2 está en el PRO hoy. Prontos a ser expulsados. Claro, o por lo menos uno de ellos. ¿Expulsarán a los 2 o a uno? Yo leí que Larreta estaba afuera, no sé, son los 2 los que tienen chances de quedar Patricia afuera. Bullrich está muy integrada con el gobierno y muy enfrentada con... De hecho, se habló mucho de la afiliación de Patricia Bullrich, ¿no? Por otro lado, Santilli y Ritondo están más cerca de La Libertad Avanza que del PRO. Pero Ritondo salió a hablar, ¿no? De que hoy tuvieron reunión con Karina Milei y con... Una suerte de, no dijo, de fusión, de integración, ¿no? Y claro, ahí estamos compartiendo la foto, que es la foto que da cuenta de el acuerdo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, habría acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, ese acuerdo que no estaría dándose en la ciudad de Buenos Aires y probablemente... De hecho, sumando algo que dijo Raúl en la Cámara, en los discursos en la Cámara, en general son diputadas y diputados del PRO los que defienden los proyectos del gobierno, porque de los 38 diputados... Claro, no hay casi ninguno que le ponga la cara. Digamos la verdad que le votaron... Fíjate, todo el resto de los bloques le votaron muchas cosas. Es interesante, mirá, muy interesante lo que señala Raúl. ¿Quién está en la cabecera de la mesa? El jefe. Efectivamente. Y tenemos el cuadro de los 5 perritos en el centro de la mesa. Y perdón, pero mirá este detalle. ¿No hay un reloj de arena? Hay un reloj de arena y ese no está dado vuelta como el tuyo, Raúl. No, pero tampoco es violeta ese. No. Bueno, a lo mejor compraron la frase de Cristina y están mirando... ¿Cuánto le habrá cobrado el consultor para ponerle el reloj de arena en la foto? Sí, yo creo que viene un proceso que va, independientemente de todo lo dramático que es esta situación que se vive del tema de la represión, se viene un proceso político muy interesante. Fíjate que hay una percepción de que algo está pasando con el gobierno. Apareció Sergio Massa, que estaba desaparecido. Era un que hace perdido, ¿no? Apareció la CGT diciendo que va a ser un palo. Increíble. Ahí lo tenemos a Sergio Massa. Podemos escuchar un poquito lo que decía en su reaparición del sábado, ¿verdad? A ver. Sí. Que de protagonizar. Y al Frente Renovador lo imagino en la unidad del campo popular. Porque tenemos que en el 25 construir una alternativa para en el 27 convocar a otros sectores para volver a construir una nueva mayoría en la Argentina, que vamos a volver a ganar la provincia de Buenos Aires y que vamos a terminar en octubre con más diputados de los que tenemos hoy en nuestro bloque. Terminen con el derrotismo. Hay que ganarle al derrotismo interno para poder derrotar a los gobiernos que nos quieren silenciar. Nuestra mayor responsabilidad, y grábenselo en la cabeza, aunque tengamos que ceder algún lugar personal, nuestra mayor responsabilidad es construir una alternativa que le ponga límite a este gobierno. Y eso es para nosotros y para el resto de los sectores del espacio que integramos. Nos cabe a nosotros y a todos.
Yo creo que lo más interesante o lo más jugoso es lo del final, más allá de que la musiquita se la pusieron ellos, no la pusimos aquí en Comunistas, la música épica. Pero, ¿de quién está hablando Sergio Massa cuando dice, bueno, si uno tiene que resignar personalmente algo, tiene que hacerlo en función de la unidad, y lo subraya después? ¿Quién tiene que, en todo caso, relegar protagonismo dentro de, no sé, Unión por la Patria o como vaya a llamarse la coalición? Creo que se refiere a Cristina, pero no te lo podría garantizar. Digamos, indudablemente, si vos tomás hoy los que eligen como cercanía política Unión por la Patria y a ellos le preguntás, y de los siguientes referentes, usted el cual se siente más cercano, y le pones Cristina Kirchner y Axel Kicillof, vos tenés 2/3 con Cristina y 1/3 con Axel Kicillof. Cuando le preguntás a esa gente cuál es la primer palabra que le viene a la cabeza cuando escucha el nombre de Axel Kicillof, la primer palabra es futuro. Que es la palabra que él utiliza, por otro lado. Y cuando le preguntás a la gente cuál es la primer palabra que le viene a la cabeza cuando escucha a Cristina Kirchner, es liderazgo. O sea, cada uno encuentra dentro del grupo de pertenencia que la palabra que la gente utiliza respecto a ellos es el rol que ellos quieren ocupar. Perdón, pero ahí, Raúl, ahí me parece humildemente una crisis de conducción en eso que se llamó el peronismo, que es flagrante, ¿no? Y también una crisis de identidad muy fuerte. Si uno piensa, los candidatos a presidente del 2015 hasta hoy, Scioli, Alberto Fernández y Massa. Bueno, de tanto disfrazarte de lo que no sos, como en parte dice aquí, tenemos que ceder, tenemos que construir una alternativa para... De tanto disfrazarte de lo que no sos, quizás te terminás convirtiendo en lo que no querías ser. Digo, pero mi pregunta es, ¿qué es el peronismo? Que quizás no estemos aquí para responderlo, pero ¿qué es el peronismo? Como dice un amigo, como dice mi amigo Eric Calcaño, no sé si qué es el peronismo. Hay peronistas, no sé qué es el peronismo, ¿no? Bueno, pero digo, programa que se llama Peronistas. Bueno, peronistas, pero digo, si uno piensa... Scioli, Alberto Fernández y Massa, y alguien me dice, no, porque somos la Nación Popular, porque somos la izquierda. Bueno, chicos, todo bien, vamos a otra ronda, sigamos bebiendo, y bueno, y tratemos de... Ahora, ahí hay algo, una crisis de identidad muy me preguntaron, muy una periodista ahí de France Press me preguntó, dígame, los que vienen de afuera te preguntan que le expliques el peronismo. Me preguntó qué es el peronismo, y en ese momento se me ocurrió la respuesta. Yo le dije, mire, el peronismo es la memoria de un tiempo feliz. Qué lindo. Hermoso. Ricardo Sidicaro, para terminar con tanta dulzura, Ricardo Sidicaro dijo alguna vez que era un grupo de dirigentes con recuerdos en común. Lo dijo el año 91 cuando se estaba terminando con el... Había dirigentes en esa época, es optimista todavía. La última experiencia del peronismo en el poder fue una experiencia de un gobierno de coalición y una coalición fallida, ¿no? Que no funcionó. ¿Qué es lo que se viene ahora? Porque es una reformulación de una coalición que, digo... Debería funcionar bien si quieren que la experiencia sea un poco mejor que la anterior. Mira un poco Lula. Lula, para enfrentar a Bolsonaro en el balotaje, al que le gana por poco, tiene que hacer una coalición tremendamente amplia. Prácticamente tomó todo el espectro democrático de Brasil, de la izquierda a la derecha. ¿Y cómo está funcionando eso ahora? Con problemas. No está funcionando bien, con algunos problemas. Con dificultad. Algo para decir, Raúl, en ese caso el gobierno de Bolsonaro no había sido tan... el gobierno de Milei promete ser mucho más desastroso que el de Bolsonaro. Si esto sigue en declive, no va a ocurrir esto de que el kirchnerismo o el peronismo tenga que armar alianzas con sectores tan disímiles como le ocurrió a Lula. Entonces, Bolsonaro, de hecho, Lula ganó por muy poquito muy poco porcentaje. Hubo sectores muy de derecha. Vos señalabas muy bien toda la cantidad de gente que todavía sigue sosteniendo a Milei. Mi impresión es que el fantasma para esta gente es el kirchnerismo, que vuelva un kirchnerismo reforzado, un kirchnerismo con un discurso renovado a propósito de la enorme pauperización del pueblo. Y en esto recoge las tradiciones más
legítimas del peronismo. Vos recién decías la memoria de un tiempo feliz. Bueno, para muchos el kirchnerismo fue un tiempo muy feliz, de manera que no me extrañaría que, bueno, de hecho la frase que eligió utilizar Patricia Bullrich después de la agresión a Pablo Grillo era un militante kirchnerista. Claro. No lo hace de tonta, lo hace de cruel y sabe, porque hay muchos que temen un retorno categórico del kirchnerismo. Es sinónimo de oposición. Para el gobierno nacional, sinónimo de oposición es el kirchnerismo, es la única oposición o la oposición violenta. Me tomo ¿no? lo que dice, no, la izquierda también. Y la izquierda violenta. Me tomo lo que dice Julián. Porque hay como una idea de terminar la etapa kirchnerista, pongamos, en 2012. Pero el kirchnerismo después siguió. Sí, claro. El kirchnerismo fue parte del Frente de Todos. Claro. ¿Cristina era vicepresidenta o no era vicepresidenta? Desde luego. Claro. Entonces es como que memoria feliz, porque por algo lo votaron a este muchacho. Porque en memoria feliz del periodo 2019 no era muy feliz Por eso esa como memoria. mito el Esa peronismo, fue digo, Es la memoria de un tiempo feliz de la primera y segunda presidencia. Bueno, pero no digo del kirchnerismo, no, pero digo ahora. No de la presidencia de Alberto. Hasta Santiago Cafiero. Pero déjame salió introducir a hablar. una cuestión, porque si no empezamos a hablar de arquitectura electoral, que puede ser, se viene pensando hace muchos años en Argentina cómo se arma para ganar la elección y después no se sabe cómo se va a gobernar, entre otras cosas porque no se discute qué es lo que se va a hacer. Entonces, lo programático, ¿qué se va a hacer con el Fondo Monetario? Massa, ¿qué haría con el Fondo Monetario? Para mí le paga hasta el último peso con el Fondo Monetario, que se sienta ahí. Entonces, ¿qué hay que...? Discutamos después el contenido, pero si no se discute lo programático, las arquitecturas en general que se arman después están destinadas como a un problema. Punto número uno. Punto número dos, creo que está surgiendo, y como siempre cambiaron las cosas en este país, que en ese sentido tiene una tradición distinta a la de Brasil, mucho más de una sociedad mucho más contenciosa, mucho más activa por abajo. Creo que lo del miércoles pasado y anteriormente también, porque estuvo la marcha universitaria, porque estuvieron los 24 de marzo, creo que de ahí puede salir, yo aspiro a lo más a la izquierda posible, digamos, pero que de ahí puede salir verdaderamente nuevas expresiones políticas que confronten con esto en términos de su radicalidad. A esta radicalidad, otra radicalidad. No una moderación para venderle lo viejo en alianza nueva. Sí, con una que ahí gana él. Ahí, si es en ese punto, gana Milei. Sí. La última experiencia del Frente de Todos, o bueno, ahora bien por la Patria, fue una discursividad que desde el punto de vista retórico apelaba a derechos por ahí de grandes mayorías, etcétera, etcétera, por el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la creación de empleo, etcétera, etcétera, era ajuste. Se parecía bastante más a la etapa previa que a lo que fueron los primeros años. De hecho, el debate del Fondo Monetario Internacional, la renegociación con los bonistas también fue el punto de quiebre en el bloque, ¿no? Dentro de la coalición. Dentro de la coalición. Claro. Miren, hablando de enemigos del gobierno, hay un tuit bastante elocuente del día de ayer de Santiago Caputo, por un lado, firmado con su propio nombre, no detrás de alguna de las cuentas que suele utilizar, como para que lo tengas. Esto es para vos, Esteban. Mirá, el socialismo no se discute, se erradica. La casta no se reforma, se destruye. Los enemigos del progreso no se convencen, se eliminan. Y no vamos a parar hasta que el último de ellos desaparezca. Eligió todas las palabras fuertes que podía elegir, ¿no? Sí, sabe Santiago Caputo que lo que viene después es un proceso liderado por el Partido Socialista, así que está ya abriendo el paraguas. Pero la verdad es que preocupa un poco, a mí me preocupa particularmente el nivel de violencia que se utiliza en el discurso público. Y esta idea, mira, yo le contaba cuando charlábamos antes, hay un candidato, ni lo voy a nombrar porque para no hacerle campaña, pero hay un candidato a concejal libertario en Rosario, que hoy sale con un posteo en redes sociales de un galpón donde funciona la economía social, solidaria, popular, y una persona en situación de calle durmiendo allá afuera. Eso es cerca del río, en la costa central de Rosario. Y pone: hay que exterminar al socialismo en Rosario, ¿no? Rosario fue una ciudad gobernada 30 años por el Partido Socialista y todavía gobierna una coalición de la cual el Partido Socialista es parte. El intendente hoy es Pablo Hapkin. Esa es la palabra, exterminar. Pablo Hapkin le contesta, el intendente de Rosario, le dice: mira, exterminar, no. Y él sube la apuesta y le dice: te doy 2 horas para que te retractes, porque acabas de banalizar el nazismo, porque Pablo Hapkin en su alegato plantea que las políticas de exterminio que ha habido a lo largo del siglo XX, una de ellas obviamente el Holocausto, como dándole vuelta el tema y diciéndole: vos estás banalizando el nazismo y el Holocausto
si no retiras tus palabras te voy a llevar a juicio. Te cuento algo. Una locura. En mayúscula seguramente. Sí, en mayúscula. Después de Davos y de las referencias de Milei diciendo que iba a perseguir a los zurdos por todo el planeta y que los homosexuales eran pedófilos, me puse a leer los discursos de Hitler. Hitler es nombrado canciller de forma totalmente legítima en 1933, un 31 de enero. El 1 de febrero da su primer discurso como canciller. Si ustedes leen el discurso, eso es el resumen. Eso es el resumen. Exterminar al enemigo. Esa es la definición del nazifascismo. ¿Y en qué consiste el nazifascismo? El poder económico toma a un desquiciado para eliminar todo aquello que sea justicia social. Cualquier similitud con lo que estamos viviendo no es casualidad. El desquiciado es, en todo caso, utilizado por otros. Por supuesto. Claro. Exactamente. ¿Sabes que Sí. yo veo un riesgo ahí en las... No quiero ponerme como precisista, ¿no? Pero en las comparaciones... Yo leo esto y me da la impresión de que dicen, che, estamos perdiendo el control de la agenda, nos están metiendo el tema jubilados por acá, estamos con la economía complicada y bueno, tuitemos algo picante para ver si prende. Y efectivamente sí, no es, digamos, es un discurso que puede ser performativo de mucha gente, etcétera. Pero a mí me da la impresión que este tipo de derechas, la bolsonarista, la trampista en cierta medida, en relación al fascismo, tienen una distancia muy grande. Hablando de comunista, Mariátegui, que era un comunista peruano, dice que el fascismo se formó como en el seno de una generación que venía de la guerra, que venía con frustraciones como... De cierta medida tiene la sociedad argentina, pero de mucha menos intensidad. A mí me parece que la Argentina está mucho más dividida un punto socialmente. clave de por qué, en mi opinión, esto es un nazifascismo. Siempre los experimentos nazis apelan a un pasado glorioso. Si lo lees, los discursos de Hitler es traer nuevamente todo el brillo de una Alemania poderosa. Claro, sí. Milei no hace otra cosa que poner el espejo de un supuesto siglo XIX fantástico donde la Argentina era la primera potencia del mundo. Si lo querés, Granero del mundo mandó el otro día. Sí, pero Granero del mundo. Yo estoy de acuerdo, pero yo te digo una cosita. Yo digo, la distancia en lo que ellos dicen y en lo que pueden hacer. Porque si yo le doy la idea de que ya son una avanzada fascista que está viniendo sobre nosotros, se le están dando por ganadas peleas que no tienen. Claro. No creo que lo hayan votado para esa idea, aunque le soporten esas En ideas. este sentido, es una era de simulación y de simulacros. un poco juegan todo todo tiene el tiempo eso, todo al eso. simulacro, ¿no? Y en este sentido, la idea de construir un enemigo no es una idea que haya inventado, desde luego, acá Sergio está citando al nazismo, ¿no? Pero también es una idea que anida en el populismo más clásico, ¿no? Claro, la idea claro. amigo-enemigo, ¿no? La clon. De este lado estamos nosotros, que ahora para Milei seríamos los buenos. No es lo y del mismo, otro lado, Julián, no es lo del otro mismo, lado, no es lo mismo el ya sé que antagonismo, no es Pero lo hay mismo el una- antagonismo que llamar a exterminar. Desde luego que no, digo la utilización y la construcción de un enemigo. Sí, pero coincidiendo un poco con lo que plantea Fernando, recién planteaba, digo, también Davos, que es un poco el punto en el que podemos situar el reloj de arena dado vuelta, muestra ese límite del gobierno, porque el gobierno se mete en un discurso, fundamentalmente el famoso discurso anti-woke, que ahora sabemos que era una fachada para que la Fundación Faro recaude la plata de la criptoestafa y los empresarios blanqueen los $25.000 que le pagan para la campaña este año. O sea, la batalla cultural era una fachada. Digo, Milei trajo a la política algo nuevo, nuevas formas y más sofisticadas de traer plata ilegal a la financiar. política. ¿Más sofisticadas? ¿Sí? Bueno, la cripto parece un poquito más que Anda que dando los vuelta bolsos con de López. Antonina Wilson. La que no cripto se es sabe más muy bien, sofisticado ¿no? que los bolsos de López. Está bien. Poquito, porque va por el sistema. Pero digo, cuando él sale con el discurso anti-woke, que entiendo lo compra, rebota con la sociedad argentina. Si no, ¿por qué decimos que son errores? Porque Si no, tendría que ser aciertos, son todos aciertos. Y La decimos, no, son Argentina errores. Ni ¿por piensa qué? que los homosexuales somos pedófilos, ni Claro. piensa que las mujeres no tienen que tener derecho, ni piensa que hay que eliminar la figura del femicidio. Él se mete en una agenda donde intenta entrar en un club de la extrema derecha mundial y la sociedad le devuelve la marcha del 1 de febrero, donde había mucha gente que lo votó a Milei. Por eso también en el otro extremo, el error de algunos dirigentes de los sectores nacionales y populares que vieron en la marcha del 1 de febrero el surgimiento del movimiento antimileísta y antifascista de Argentina. Era una marcha democrática de personas que incluso habiéndolo votado a Milei dicen yo no te voté para esto. Era lo de la inflación, era la estabilidad económica,
Acá, digo, esa idea del exterminio va encontrando fue su un límite. acierto llamarlo antifascista. Sí, eso puede ser. Igual. No digo que no. Los movimientos No digo que no. nazifascistas apelan a metáforas biológicas. Por eso cuando Milei dice los homosexuales son pedófilos, está recurriendo a argumentos Sí, nazis. pero para ir hasta el extremo. Hitler tenía a un sector de la clase media y del lumpen proletariado alemán con ganas de ir a romper sindicatos y a romperle la cabeza a los obreros alemanes. Milei no tiene eso. Milei manda a un periodista y sale corriendo de la marcha de la diversidad. Me interesa esto, es Raúl. así. ¿Notás vos eso? Digo, que le hace mella a Milei su discurso anti-woke, su discurso antiderechos, digo, en su propio público, en los votantes de Milei. ¿Eso hace ruido? ¿Es algo que le compran? Mira, la verdad que no estoy seguro. Hay dos motivos por los que lo votaron a Milei. Uno es terminar con la inflación, dolarizar la economía, incendiar el Banco Central, ese. Y el otro motivo es terminar con la casta política corrupta. Por eso lo votaron a Milei. No lo votaron por tirarse en contra del feminismo, por tirarse en contra de los derechos de género. No lo votaron por eso. Vos decís, ¿hay gente que se puede plegar? Sí. ¿Comete errores Milei en ese sentido? Sí. Porque obtendría mayor rédito si adoptara una de las políticas que tanto Bolsonaro como Trump adoptan, que es el nacionalismo, exaltar el nacionalismo. Milei no es nacionalista. Sí, pero de otro país, en todo caso. No, Es libre mercadista. es un típico apátrida. Digamos, Esa es la no beta que tiene quiere ver Victoria sentimiento de Villarruel. patria. Claro, esa es la beta que quería introducirle Victoria Volviendo a Villarruel. Victoria Villarruel, Pero entonces, creo ¿cuál es el juego de Victoria Villarruel en Bueno, este momento? Victoria Villarruel representa a un sector, primero, con otra formación ideológica diferente a la de Milei. No va por el lado economicista, va por el lado de la reivindicación de la lucha contra la guerrilla, la reivindicación del aparato militar. Habla de las dos memorias, pero indudablemente su esencia está volcada de un lado. Y por otro lado, utiliza una cantidad de elementos del peronismo en su discurso. Vos fijate que llegó a suceder un elogio de Mayans, Claro. un elogio de Guillermo Moreno, Varios elogios de Moreno. y una piropos. advertencia de Cristina, no me digan que Villarruel es Claro. peronista. Ahora, a mí me parece que ahí está. Yo creo que puede tener la misma Mandarlo- cantidad de votos que Igual, Guillermo Moreno. lo mandó a un igual psiquiátrico. creo que Lo mandó a un está psiquiátrico a en Mayans. caída Villarruel. Sí, Está en a mí caída. algo de lo que surge acá también, y me parece que un error que no hay que cometer es pensar que lo que hay que hacer es mileísmo sin Milei, Claro. o mileísmo nacionalista. O sea, todos quieren parecerse a Milei, No, pero no. en su propio discurso. Tenés Entonces, que vos sos de construir una izquierda, tenés que ser alternativa. trosco mileísta, tenés que ser Milei trosco. Claro. O sea, Milei a la ¿Pero carta. qué habría que tomar de Milei? ¿Cuáles son los rasgos que...? No, a mí me parece que yo una vez me preguntó un periodista en el norte de Santa Fe, dice, vos no le ves nada positivo a Milei. Yo digo, sí, le veo algo positivo. Creo que Milei trajo a la política algunos debates incómodos que los que hacía muchos años que hacíamos política no queríamos dar. Ahora, el problema es que cuando asumió se olvidó de la anticasta, porque gobierna con Franco, con Bullrich, con Scioli. Esa foto que vimos recién en la cabeza Karina Milei, no hay más casta. Hasta el avión trajeron, hasta Pero Antonín esta- Wilson claro, trajeron Hay de una la carta. pregunta Esta muy es casta, importante pero de es qué mi fue lo que casta. Es mi atrajo de casta, Milei. En mi opinión, lo que atrae de Milei es la certeza con la que habla. Pero certeza no es lo mismo que convicción. La certeza es no poder decir otra cosa que aquello que se me pasa por la cabeza, y repito una y otra vez. Si Milei hoy tiene problemas para defenderse porque le está yendo mal, es porque él padece certezas, no tiene convicciones. La convicción surge cuando alguien llega a una conclusión después de haber cedido, negociado ideas, y llega hasta cierto punto de vista. Eso es una convicción, y es alguien que está dispuesto a poder perder algo si las cosas no se corresponden con lo que pensaba. El señor Milei no está en condiciones de acceder a la convicción, por eso no se puede defender. Es un sujeto Que no tendría deber ser, digamos. No hay ningún imperativo moral, categórico que lo hay limite en mo- su discursividad. No hay moral ni hay principio ético en Milei. Lo que rige en Milei es el goce de hacer daño. Eso es lo que lo mantiene equilibrado. En el funcionamiento, ¿por qué funcionó o por qué ganó? Que es un debate que estamos discutiendo hace un año y medio, ¿no? En distintos ámbitos.
incorporemos lo mediático también, que no es solo un fenómeno mediático, pero es muy difícil de explicar sin los medios. Claro. O sea, solo con los medios, pero sin los medios no se puede explicar. Porque, doy un ejemplo, cuando él fue el fenómeno acá en la capital federal, que sacó el 17% de los votos, en Jujuy sacó un obrero, Coya sacó 25% de los votos. Y sin embargo, el fenómeno era él. Claro. Y lo llevaban a América, Fantino, a los distintos... Entonces creo que los medios lo ayudaron o apuntalaron bastante, ¿no? Hay un señor que apareció detrás nuestro, no sé si lo ven, ahí fue presidente de la Nación también, y me gustaría que de él habláramos dentro de un par de minutitos nada más, porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Estás viendo Comunistas en Bravo TV, es nuestro primer programa, hasta las 22 vamos a acompañarte, después llega QR, esperanos, ya estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta en Comunistas, la mesa de debate, discusión, análisis de la actualidad en Bravo TV. Hoy es nuestro primer programa y antes de irnos a la pausa había aparecido una imagen inquietante detrás nuestro en las pantallas. No era esa, no era el tuit de Santiago Caputo, que es bastante inquietante también. Era esta, era la imagen del expresidente Ojos de Cielo. Era él, era Mauricio Macri. ¿Cómo va a jugar Mauricio Macri en estas elecciones? ¿Qué va a pasar? ¿Será candidato en la ciudad de Buenos Aires? ¿Seguirá existiendo su partido dentro de unos meses? ¿Ya no existirá más? ¿Quién me contesta? Bueno, el primer punto es, si él no es candidato, no tiene candidato en la ciudad de Buenos Aires. A él le pasa algo parecido a lo que le pasa a Cristina. Es decir, va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires, es la mejor candidata que tiene ese espacio, es la que más mide en la provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri es el mejor candidato que tiene ese espacio, el PRO, es de todos esos candidatos el que mejor mide y aparte el PRO se juega su existencia en la provincia de Buenos Aires. Es verdad que va a haber 24 elecciones simultáneas, pero solo 2 van a estar nacionalizadas, la de la provincia de Buenos Aires y la de la ciudad de Buenos Aires. Pero lo de hoy del PRO provincia de Buenos Aires cerrando con Karina Milei y Javier Milei, medio que le pica el boleto, o sea, queda... ¿Qué es el PRO hoy? No me gusta hablar de otro partido, pero... el cambio es ir con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, que la Libertad... No va a ocurrir eso, porque la Libertad Avanza quiere disputar algo van a negociar. Ahora, ¿el acuerdo en provincia tiene el aval de Mauricio Macri o no lo tiene? No estoy seguro. Sería, bueno, no sería, estoy seguro. No tenerlo sería Se dice que en el último consejo del PRO no lograron sacar un comunicado en contra de, no sé si era... No lograron sacar ningún comunicado de nada. Los dos del PRO que están en la foto, Ritondo y Santilli, no le habilitaban. No. Para mí Milei le hace una adquisición compulsiva de dirigentes y Macri tiene que ir atrás. Sí. Claro. Así lo hizo con Patricia Bullrich, así lo hizo con Santilli, está pidiendo entrar a la Libertad Avanza desde que la ganó. Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, si no va con el PRO, pierde. Con el PRO son competitivos. Falta mucho, Raúl, igual. No, te veo muy tajante y falta tanto. Por otro lado apareció Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que va a jugar en la ciudad de Buenos Aires, pero por fuera del PRO. Por fuera del PRO. En ese caso por sería, fuera del PRO, ¿con quién iría? ¿Con los radicales? No, tiene un partido propio y creo que va solo, porque el Lustó va solo como partido federal, pero va a empezar a aparecer el núcleo de gente que estuvo generando ese tipo de alternativa. Creo que quieren ir en la provincia de Buenos Aires. Hoy escuché una buena con eso, que es como un CEO de una gran empresa y que de repente se pone un microemprendimiento, ¿viste? Y dice, me ayudan un poquito, que ahora me lo hice yo solo. Ahora, Mauricio Macri es el mejor candidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso lo convierte? ¿Es un buen candidato? Sí, para el PRO es un excelente candidato, Mauricio Macri. ¿Con posibilidades de ganar la elección en la ciudad? Pues depende del candidato a qué sea. Hay un peligro en ser candidato a senador, porque entran 2 por el primero y 1 por el segundo. Si llega a salir tercero, él no puede perder esa situación. Ahí es y eso sí puede ser. Puede ser que la Libertad Avanza salga primero y que Unión por la Patria salga segundo. A mí me llamó mucho la atención lo que no se mostró acá. Pero Sergio Massa dijo, y vamos a tener el primer triunfo con Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Fue una anticipación de un triunfalismo voluntarista, digamos, que estoy seguro que no le debe haber causado mucha gracia a Santoro, digamos, porque falta mucho, primero, y porque Santoro
Sí, pero la son está las de mayo, peleando él, no son las de necesita mayo. el apoyo. Seguimos analizando lo que puede pasar en las próximas elecciones. Aparecieron 3 jugadores detrás nuestro, ahí los ven. No están muy bien peinados, es cierto, en este caso. Karina, De Asper. Guillermo y Santi. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cómo van a jugar en las elecciones de este año? Nos lo van a contar aquí nuestros camaradas en instantes cuando volvamos. Esperanos. Minutos por hoy de Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Ya llega QR, quédate ahí. Pablo Caruso con todo su equipo en minutos nada más. Pero teníamos esta imagen y yo me preguntaba y les preguntaba aquí a mis camaradas cómo pueden llegar a jugar estos 3 personajes fuertes. Ahí tenemos 2 ángulos del triángulo de hierro. Y en el medio está Guillermo Francos, el jefe de gabinete. ¿Puede llegar a ser candidata Karina Milei, por ejemplo? Te No es pregunto, buena ¿no? candidata. No es buena candidata. No es buena Ha tenido muchas candidata. dificultades en las presentaciones en público, ¿no? Sí, aparte no mide bien y tiene una imagen negativa alta. Bueno, pero tiene un lugar tan importante dentro del gobierno que si ella decidiera ser candidata, nadie le diría que no, seguramente, nadie ¿no? le diría que no, pero pondría en riesgo la posibilidad de ganar. Según lo que Mira, nosotros Tiene tratan de serios faltar, por tiene ejemplo. serios problemas con la palabra Karina Milei. Me hace Terrible, acordar a nuestro expresidente que no logró lograr ese logro. Sí. Igual es Y- un problema familiar, Sí. me parece. Y bueno, le dicen el jefe, creo que porque tiene el guillotina. privilegio de aportar equilibrio al presidente. Ujú. Pero la impresión es que tiene una persona que tiene serios problemas con el lenguaje, con la palabra. ¿Y qué pasa Mira, con los mejor- otros 2? Mejor que... No, ninguno de los dos es candidato. Francos podría ser. Santiago Caputo no puede ser candidato. Indudablemente. Yo te voy a decir, nosotros evaluamos los candidatos de La Libertad Avanza, pero es muy posible que no sean candidatos. La mejor candidata que tienen en la ciudad de Buenos Aires es Patricia Bullrich. Ok. Segundo, 6 puntos No necesariamente abajo. quiere ir ella. Al margen de lo No, electoral, no va a querer ir. Al no. margen de lo Y electoral, son los 2 Adorni- responsables de los 2 principales errores o de los varios errores Sí. de este tiempo. Sí. La que le presentó al empresario del Cripto Libra, que lo recibió varias veces. Fue Karina. El lumpen empresariado, digamos, que con el que hizo la estafa. Y el que, bueno, intervino en la entrevista de Johnny Viale, que quedó como Sí. muy evidente. Lo Y demás- en el medio este le dio pobre manos. hombre que dice, ¿qué hago acá? Y en el ¿No? medio ¿Cómo terminé Francos. acá? En el medio Pero bueno. Francos. Bueno, ¿Por cuánto- te digo, más que qué primero hago acá está es por Patricia cuánto tiempo Bullrich. más voy a estar? Claro. Segundo candidato en la ciudad, 6 puntos abajo de Patricia, es Adorni, de La Libertad Avanza. Son los 2 mejores candidatos que tienen. No creo que ninguno de los 2 quiera jugar. En la provincia de Buenos Aires, el candidato que más mide es José Luis Espert, de La Libertad Dentro de la Libertad Avanza. Avanza. Porque Sí. Santilli debe estar mejor. No, Santilli no está mejor que Espert porque La Libertad Avanza está mejor Como que el marca. PRO. Sí. En ese sentido, a propósito de las discursividades, pareciera ser que en algunos candidatos, no sé si es un problema o no hoy la discursividad de un candidato, pero sí el goce con la palabra. Digo, pienso en Espert, que ahora que lo menciona Raúl, es alguien que goza con la palabra, goza con la crueldad, es el tipo que pide bala, es el tipo que cárcel o muerte, bala o muerte, etcétera, etcétera. En eso hay un goce. Habría que ver del otro lado los candidatos de la oposición, quiénes son los que tienes desde el punto de vista de la discursividad. Si aparece alguna nueva figura, digo esto ¿por qué? Porque hace un par de años pensar en Milei presidente era un delirio, era la peor de las distopías, ¿no? Y hoy, y en algún momento creo que se barajó que hubiera candidatos tipo el Gordo Dan, tipo personajes de las redes. ¿Los mediste a esos? ¿Los mediste a los loquitos de Twitter? No, pero primero que tiene un grado de conocimiento bajo. Hay muchas... El periodismo y la política tienen la misma agenda, los políticos y los periodistas. Algo La que- gente tiene agenda diferente. Algo que dijo Raúl antes, ¿no? La elección en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, son las 2 elecciones que se nacionalizan. Exactamente. Después en las provincias los gobernadores juegan, tal vez en provincia Santa Fe tiene un poquitito también de nacionalización. Ahora, en la nacionalización juega la marca política también. Claro. Totalmente. Porque pasó con Juntos por el Cambio, va a venir el Águila Violeta y ahí Gordo Dan, Claro. No, Mariano pero, Pérez. Espert es el responsable de la estrategia que empezó a usar La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que fue la provincia es un baño de sangre. Bien. ¿Por qué? Sí. Déjame decir Sí, por una favor. sola. ¿Por qué? Porque la estrategia que usó Milei, voy a terminar con la casta corrupta, no cuaja con Axel Kicillof. Claro. Porque no es identificado con la casta corrupta. Entonces van
hacia la inseguridad, que siempre tiene titulares, que siempre pasan cosas y que siempre está en la agenda. A propósito de la expresión baño de sangre, que por supuesto el presidente la tomó y la usa mucho también para describir la situación en la provincia de Buenos Aires, todos deseamos que no suceda, que no haya un baño de sangre el próximo miércoles, pero el jefe de gabinete está anunciando cuál va a ser la posición del gobierno para con la marcha de los jubilados del miércoles. Escuchalo a Guillermo Francos. Ahora, usted no puede enfrentar a los violentos, como fueron en este caso los que participaron en la marcha, tratarlos como si fueran carmelitas descalzas, ¿no es así? Bueno, Pablo Grillo estaba sacando fotos, ¿no? Pablo Grillo no estaba... Bueno, no lo sé, estaba sacando fotos en un lugar que era utilizado para la presión, no es que le tiraron a propósito para pegarle al fotógrafo. María, por favor, tratemos las cosas como fueron, ¿no? Bueno, la discusión es si se cumplió el protocolo de tirar a 45 grados o si tiraron en paralelo, que es lo que la evidencia hasta ahora reunida da cuenta. Y sacar fotos, o sea, al lado de Pablo Grillo estaba... Opinión, María, si usted quiere tener la opinión que está expresando, manténgala, la justicia decidirá, ¿no? Bien, o sea, ¿usted no cree que haya habido ninguna cosa para revisar en el uso de la fuerza el miércoles pasado? Frente a un desafío que efectivamente es complicado, que es buscar aislar una situación en la que tenés grupos que fueron a pudrirlo. Exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Y este miércoles entonces van a repetir el mismo operativo? ¿Qué esperan para este miércoles? Bueno, si hay una situación de utilización de la violencia para apoyar una marcha que ha sido siempre pacífica, por supuesto se utilizará la represión de acuerdo a los cánones que se lo hace legalmente. Ahora, ¿por qué no pueden decir, vamos a revisar, vamos a investigar lo que pasó y si realmente hay un responsable porque ejerció una mala praxis y disparó mal, vamos Yo pensaba, a pasar hoy a la el mañana caso? cuando vi lo de la denuncia, la jueza pensaba eso y lo puse en redes ¿Por qué sociales. no lo pueden decir? Ver la paja en el Porque es ojo una ajeno, muestra de ¿no? debilidad, tal vez, Claro, porque pero- ellos lo sienten como una muestra de debilidad. Pero la razonabilidad Vas es una muestra pedís de investigar a la debilidad. jueza, vas al Consejo de la Magistratura y no querés investigar a una gente que pudo haber tenido un No hay accionar. razonabilidad en la administración libertaria. No hay razonabilidad ni en Milei ni en su entorno más cercano. No pueden reconocer errores, solamente reiterar y repetir ese discurso salvaje y propio de la barbarie. Mi temor, y creo que no es solamente mío, es cuánto dolor va a causar este declive cada vez más pronunciado del gobierno de Milei. Yo creo que la única, no sé si la única, pero la única manera posible de enfrentar eso es que sea masivo el miércoles Eso y que te no iba a se preguntar. siembre esto. ¿Cuánto más masiva pensás que va a ser la marcha del más masiva próximo que la otra? miércoles? Fue muy difícil contarlo otra vez, porque de repente tenías un montón de gente que iba para Plaza de Mayo. Si vos veías la foto del Congreso, allá atrás, donde iba a correr la gente, había mucha gente. Y veo ahora, hay la Asociación de Trabajadores del Estado, la CTA, distintos sindicatos. Hay sectores que no se movilizaron que se van a más movilizar este orgánicos miércoles. que se van a movilizar. Además de un video de hincha de clubes, que también nadie lo tiene como muy medido, que dice nosotros vamos a volver porque vamos a volver. Es la Por otro garantía lado, de que ahí se hay diluyan algo- los Claro. servicios, las operaciones. Exacto. Se la hablaba de que querían represión. vallar 6 cuadras a la redonda porque va a estar el tema del Fondo Monetario, pero me da la impresión de que Si es masivo no hay protocolo que va. es muy difícil, claro, como Absolutamente. todas las marchas Y por anteriores. otro lado, es el gran temor que tienen y es lo que han combatido una y otra vez, la organización del pueblo a través de los sindicatos, a través de los centros de estudiantes, de los partidos políticos, etcétera, etcétera. La organización del pueblo es algo que efectivamente es uno de los lugares a donde ha atacado y atacan este gobierno y estas políticas. Sigue siendo igual una manifestación que va a darse en el contexto de una oposición que está como atomizada, ¿no? Sí, de un gobierno que provoca, porque la verdad es que lo de la sesión, convocar aparte fue express. La pidieron a las 11:50 de la mañana, a los 2 minutos estaba convocada, habiendo otra convocatoria en paralelo votada por el cuerpo. Me parece que es una provocación con un DNU del Fondo Monetario que no cumple ni siquiera el requisito de tiempo. O sea, hoy esa sesión es ilegal, porque el decreto fue firmado el 11 de marzo y se requieren al menos 10 días hábiles para que vaya al que van a recinto. utilizar la violencia en la marcha para decir que no se puede continuar con el debate sobre el préstamo del fondo y de esa manera... No, es que lo dijo antes Fernando, están desesperados y necesitan que eso salga
como una señal porque en el Senado no sale y lo que pretenden es que diputados lo apruebe. Digo, aunque sea ilegal, van a avanzar igual, aunque yo creo sea que van a de forma avanzar, ilegal. totalmente. Sí, creo que están decididos a avanzar. Seguramente mañana va a haber finalmente dictamen a la tarde en la comisión del Senado y el miércoles esa sesión será legal. Si no hay dictamen el martes, no hay ninguna posibilidad de que eso se trate el miércoles porque judicialmente queda trunco. Esa cosa un poco loca que tiene el sistema político argentino, que es que es más fácil, digamos, más difícil voltear un DNU que votar una ley. Una ley. Claro. O sea, un decreto de un tipo. O sea, es como eso. Por eso a finales del año pasado, con la anuencia de muchos de los gobernadores, de esos que ahora también le van a colaborar en la campaña, hicieron caer la sesión donde íbamos a tratar la modificación de la ley de los DNU y por eso nosotros lo vamos a poner como uno de los principales temas para este año porque el dictamen todavía está vigente, así que tenemos tiempo este año para tratarlo. Pero los fondos para el DNU de los fondos para la CIDE no, ese cayó. Se cayó. Es el único que cayó. El único, el 70 se cayó en el Senado y el diputado quedó blindado. Es el único en la historia de los DNU, sí. ¿no? Primero o segundo, sí, es así. Aquí se ve claro que la justicia en nuestro país está totalmente degradada, que no puede ningún juez ni la Corte Suprema salir a decir que estos DNU atentan contra la Constitución. No aparece bueno, nadie. Sergio, pero el jueves se debate lo de los jueces, claro. Supongo que mañana lo charlaremos. Camaradas, se nos acabó el tiempo. Les voy a pedir a cada uno que usen 10, 15 segundos para despedirse, empezando por Esteban. Gracias a los 5 por estar esta noche con nosotros. Y nada, celebrar este debate diverso, donde de rato se pone picante, pero creo que es interesante para poder debatir algunos temas de la realidad. Fernando. No, agradecer y decir que no es tanto lo que parece, lo que muestra este gobierno y que quizás el miércoles tengamos una prueba. Sergio. Agradecer y el buen clima, pero sin que eso suponga eliminar la diferencia. Así que creo que en esto se ha dado un debate que es lo que necesitamos todos los argentinos. Raúl. Bueno, yo creo que es importante tratar los temas de distintos puntos de vista, pero va a ser importante también la diversidad de temas a tratar. Yo creo que hay, digamos, más temas de los que nosotros abordamos hoy, por suerte, porque vamos todos los días. Claro que sí, recién empezamos, Raúl. Julián. Celebro esta propuesta y celebro que la palabra circule y que haya discusión, porque me parece que la política y en general, ¿no?, la circulación de los discursos hace rato que está escindida o en parte escindida de la realidad. Bienvenida, claro que sí, no queremos decirte lo que tenés que pensar, queremos que escuches distintas voces, distintas formas de pensar y que en todo caso puedas construir la tuya a partir de eso. Ya llega QR con Pablo Caruso y todo su equipo aquí a la pantalla de Bravo TV. Nosotros volvemos del otro lado del muro, del lado frío, del lado del este y mañana estamos de vuelta con vos a las 20:30 en Comunistas. Gracias por todo, que tengas una buena noche. Aquí finaliza el horario de protección al menor.